Capítulo 10. Decisiones entre las sombras. La tarde comenzó a caer lentamente, tiñendo el cielo con tonos naranja y rosa, como si el mismo sol estuviera pintando un lienzo en el horizonte. Elisa y Raúl habían recorrido más de lo que pensaban esa mañana, pero no les importaba. El tiempo no parecía tener sentido desde que llegaron a ese lugar, y aunque sus cuerpos comenzaban a sentirse agotados por la caminata, había algo revitalizador en cada paso que daban, en cada vista que descubrían. Habían llegado a un pequeño claro en el bosque, rodeado por árboles altos que se alzaban como guardianes silentes del lugar. En el centro del claro, una roca plana servía de asiento, y allí se sentaron juntos, dejando que el silencio entre ellos se convirtiera en algo cómodo, algo esperado. Ya no era necesario llenar cada momento con palabras. La conexión que compartían era suficiente. Elisa se apoyó en la roca mirando el cielo que oscurecía poco a poco. El aire ya no tenía la frescura de la mañana, sino un tono más cálido y envolvente, como si la naturaleza misma estuviera invitándolos a relajarse en sus brazos. Raúl estaba sentado a su lado, observando el paisaje con una mirada distante, casi pensativa. Aunque había pasado tiempo desde que habían comenzado este viaje juntos, Elisa podía ver que Raúl todavía no había dejado ir del todo el peso del pasado. Había algo en su mirada que lo delataba, una tensión sutil que no desaparecía. Elisa lo observó en silencio, notando cada pequeño detalle en él, la forma en que se rascaba la barbilla cuando estaba pensativo, el pequeño tic en su ojo cuando algo lo inquietaba. Decidió romper el silencio. ¿Qué te pasa?, preguntó en voz baja. Su tono era suave, como si tratara de no invadir su espacio, pero la preocupación en sus palabras era evidente. Raúl la miró, sorprendido por la pregunta, y sus ojos se suavizaron. La verdad era que no había estado del todo consciente de lo que estaba pasando dentro de él, pero ahora, al estar allí con Elisa, algo dentro de él parecía liberar una corriente de pensamientos que había estado reprimiendo. Es algo que no sé cómo explicar. Su voz era baja, casi como si no quisiera decirlo en voz alta. Todo esto, el viaje, el lugar y vos, es como si estuviera aquí pero al mismo tiempo no pudiera dejar de pensar en lo que dejé atrás, en lo que perdí. Elisa lo miró con comprensión, sin prisas por juzgar. En su interior ella también sentía una contradicción similar. Había algo en su vida anterior que, aunque le había dado seguridad, también le había robado muchas de las oportunidades que ahora se sentía capaz de explorar. Algo dentro de ella también quería dejar ir el pasado, pero no sabía cómo hacerlo. El miedo de perder el control seguía latente, como una sombra en el fondo de su mente. Yo también siento que me estoy dejando llevar por algo que no entiendo, confesó Elisa, girando lentamente hacia él, de modo que sus miradas se cruzaran. Creo que no sé cómo regresar a mi vida antes de esto. Todo parece tan distante ahora, pero al mismo tiempo tengo miedo de quedarme aquí y de perderme completamente. Raúl la miró fijamente, y sus ojos se suavizaron aún más al escuchar sus palabras. Era como si ambos compartieran la misma duda, la misma inseguridad, y sin embargo había algo en el aire entre ellos que les indicaba que no importaba cuánto tiempo estuvieran allí o lo que enfrentaran juntos, no podían retroceder. Algo se había desencadenado dentro de ellos, algo que ya no podría detenerse. El sol ya se había ocultado por completo, y la luna comenzó a ascender lentamente en el cielo, iluminando el claro con su luz plateada. Elisa y Raúl permanecieron allí en silencio, sin necesidad de palabras. Era un silencio reconfortante, uno en el que no había expectativas ni presiones, sino solo la aceptación mutua de lo que estaban viviendo. Después de un rato, Raúl rompió el silencio con una pregunta que Elisa no esperaba. ¿Qué quieres hacer después de esto, Elisa? Su voz era suave pero cargada de una curiosidad genuina.
La pregunta la tomó por sorpresa. Durante todo el viaje había evitado pensar en el futuro. Estaba tan absorta en el momento, en el presente que compartía con él, que había dejado de lado todas las preguntas sobre lo que vendría después. Pero ahora, al escuchar la pregunta de Raúl, sintió la urgencia de dar una respuesta, aunque aún no tuviera todas las respuestas. No lo sé, dijo mirando al frente. No sé si quiero volver a la ciudad, a la rutina que tenía antes. Siento que mi vida aquí ha sido tan diferente, más simple y más real. Raúl asintió lentamente como si compartiera la misma sensación. En su rostro se podía ver la preocupación, pero también la curiosidad. Al igual que Lisa, él también se encontraba en una encrucijada. No sabía si este lugar, este momento, se había convertido en su nuevo hogar o si simplemente era una pausa temporal antes de regresar a la vida que había dejado atrás. A veces siento que la vida que tenemos es como un tren. Todo está en movimiento, no podemos detenernos en cada estación. Pero ¿y si aquí encontramos una parada donde podamos quedarnos un poco más? Sugirió Raúl, con una leve sonrisa. Sus palabras eran suaves, llenas de una invitación. Elisa se quedó en silencio por un momento pensativa. Aquella imagen del tren le pareció acertada. La vida a menudo no se detiene para que uno se tome un descanso, pero tal vez, solo tal vez, en este momento, ambos podían elegir quedarse allí un poco más, en este pequeño rincón apartado del mundo. Tal vez deberíamos quedarnos en esta estación por un tiempo, respondió ella con una sonrisa tímida. Tal vez es lo que necesitamos para saber qué hacer después. Solo un tiempo más. Raúl sonrió, mirando a Elisa con una mezcla de ternura y admiración. Sabía que, aunque las decisiones aún no se habían tomado, había algo en ellos que los estaba guiando, algo que los unía, que los conectaba a ese lugar y tal vez a un futuro que todavía no podían ver. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo el eco de los árboles moviéndose suavemente. Era como si la naturaleza misma los estuviera acompañando en su viaje, sin apresurarlos, sin forzarlos a tomar decisiones inmediatas. El tiempo parecía detenerse y quizás solo era el efecto de la paz que finalmente habían encontrado. Se levantaron caminando juntos hacia la cabaña y el día había llegado a su fin, pero algo dentro de ellos había comenzado a cambiar. Ya no había incertidumbre ni miedo al futuro, solo una decisión por hacer: quedarse en esa estación un poco más de tiempo disfrutando el viaje.